Allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, los versículos del 17 al 20 en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Dios por todos los que estamos aquí en esta preciosa mañana. Hoy queremos con la ayuda del Señor proseguir. Ya esta es la lección número 13 de una serie que hemos comenzado y estamos ya a partir de este mensaje a punto ya de conectarnos con la continuación. La segunda parte va a tener un nombre distinto, aunque en realidad es la continuación de esta serie, porque ya estaremos enfocados en hablar sobre los ángeles del Señor y 5 aspectos bien importantes sobre ellos. Así que, por favor, ubíquese en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 20, en el nombre de Jesús, y cuando estén allí digan amén. Amén. Mire al que está a su lado y dígale: Dios tiene palabra para nosotros hoy. Dígale: bienvenido a recibir la palabra del Señor. Muy bien, así que mis amados, entonces leemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del 17 al 20, todos en el nombre de Jesús. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Diga: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad. Diga: potestad. Una vez más, diga: potestad. De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, escuche esto, ahí hay un pero, diga: pero, dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tome asiento y quiero que diga conmigo: destino de los demonios. Estamos hablando sobre una serie que se titula Ángeles y Demonios. Esta es la lección número 13 y hoy estaremos hablando la segunda parte de esta lección llamada Destino de los Demonios. Y habíamos dicho en el mensaje anterior algo bien importante, y es que los demonios bien saben cuál es su destino. Su destino se lo puede resumir de esta manera: es de caída en caída, van de derrota en derrota, van de arriba hacia abajo y hasta un abismo sin fin. Pero quiero decirle que ellos no quieren ese destino solos. Ellos quieren arrastrar a muchas masas, a muchas personas. No importa el medio que tengan que usar, ellos lo van a usar. Ellos se van a aprovechar de lo que tengan que aprovecharse. Y una de las cosas que actúa de alguna manera como una carnada que atrae a los demonios, por ejemplo, una carnada, si usted mira un ratoncito y le pone queso, el ratón se siente atraído por el queso. Asimismo, la carnada para los demonios a la vida de las personas son las debilidades pecaminosas de cada quien. Cada uno tiene debilidades distintas. Algunos son débiles en una área y otros son en otra área. Y claro, los demonios, de acuerdo a la debilidad que cada persona tenga, se van a sentir atraídos. Si es una persona que le gusta algún tipo de vicio, por allí lo van a atacar. No van a perder el tiempo de otra manera. Si es una persona que tiene tendencias de cierta índole espirituales, de esa misma manera lo van a atacar. Así que, mi amado hermano, diga conmigo: ellos saben lo que les espera. Diga: pero no quieren irse solos. Y como no quieren irse solos de acuerdo a la carnada que ellos vean o perciban, la Biblia dice que Beelzebú es el príncipe. Literalmente la palabra Beelzebú la traducen como el príncipe de las moscas, es un significado. Y ese príncipe de los demonios, ese príncipe de las moscas, al igual que las moscas, la carnada para ellos es el mal olor, es la basura, es la putrefacción. Y esa basura, esa putrefacción
generalmente es la debilidad del ser humano. Es decir, ellos nunca van a tener poder sobre alguien cuando ese alguien ya pueda decir lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Diga: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Cuando una persona realmente Cristo vive en él, es decir, como que Cristo vive a través de su propia vida, obviamente ellos ya no tienen una putrefacción que los atraiga, al contrario, los repele la presencia del todopoderoso Dios. Ahora, dicho esto, he podido resumir de alguna manera lo que habíamos hablado en el mensaje anterior referente a este tema, a este tópico. Ahora, en el Evangelio, según Lucas, capítulo 10, inspirado por Dios a este varón, en los versículos 17 al 20 encontramos algunos detalles muy interesantes con los que quiero de alguna manera hacer hincapié el día de hoy. Porque ya habíamos dicho varias cosas, pero hoy quiero ir al punto exacto en el cual nos quedamos en el mensaje anterior, y es bíblicamente ver el historial de los demonios en tres escenas. Destino, el destino de ellos, ya lo dije, es de caída en caída. Ellos van de derrota en derrota. Solamente los que son de Dios, dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se decepcione, tal vez ahora no esté en el mejor resplandor, pero usted siga adelante, que va a terminar brillando para la gloria de Dios. Para ellos no hay esperanza. Pero alguna vez yo creo que todos hemos mirado el amanecer. Es una de las escenas bien hermosas cuando uno mira cómo todo pasa de las más oscuras tinieblas y va rayando el alba hasta un día bien limpio, bien maravilloso, con un sol radiante. De la misma manera debe ser la vida del Hijo de Dios, una vida que va hacia arriba. Diga conmigo: adelante y hacia arriba, en el nombre de Jesús. Ahora, en las tres escenas que yo puedo encontrar en la Biblia que resumen la caída de los demonios, porque ya hemos hablado tanto, este es el mensaje número 13 sobre esto, quiero decirle que encuentro tres escenas, se las voy a mencionar y luego pasamos a explicarle. Número 1, el diablo y sus demonios siendo arrojados del cielo. Es la primera escena que uno encuentra en la Biblia. Número 2, el diablo y sus demonios siendo derrotados por Jesús en la muerte y la resurrección de Cristo. Y número 3, el diablo y sus demonios siendo lanzados en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es el destino final de los demonios. Pero con base a esto, solo con este asunto, yo quiero que le quede claro eso. La Biblia dice que a ese querubín protector, que antes era un ser maravilloso, un reluciente, un lucero, alguien espiritual, un querubín grande, un querubín especial, a él le dieron un privilegio especial, pero debido a que él quiso ser semejante al Altísimo, hay una palabra que dice de una manera detallada, dice que él cortado fue por tierra. Cuando dice cortado fuiste por tierra, quiere decir que fue su primer lanzamiento, es decir, del cielo fue lanzado a la tierra. Por eso a él se le llama la serpiente en Génesis capítulo 3. Y hay una versión de la Biblia que se llama la Biblia Hünemann, que dice la serpiente caída, es decir, fue lanzado a la tierra y por eso es que se le llama caído. De allí viene el nombre de ángeles caídos. Este es uno de esos ángeles caídos, y quiero decirle que él, juntamente con sus demonios, fueron lanzados, arrojados del cielo, y no fueron lanzados directamente a un lago de fuego, sino que, repito, va en un proceso decadente, va como en un proceso de involución hacia abajo, donde cada vez la cuestión para ellos se vuelve peor, se vuelve horrorosa. En Lucas, donde leímos, encontramos una palabra a la vez profética de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez que nos habla de una profecía de la eternidad, es decir, de algo ya sucedido, de la eternidad pasada. El Señor dice, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Dice la Biblia en el texto anterior que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y hermano, no podemos negar esa realidad. Los que hemos tenido la experiencia de ver cómo es el poder de Dios actuando en vivo y en directo, cuando un demonio se sujeta o varios demonios se sujetan a través de la invocación del nombre de Jesucristo. Ese es un gozo especial. Ver primero cómo una persona es liberada, ver primero cómo una persona Dios la puede soltar de esas cadenas invisibles, de esas fuerzas del mal. Eso claro que produce gozo. ¿Quién no se goza cuando hemos orado por personas atadas, cautivas, algunos por décadas, por demonios, por fuerzas del mal, y en un momento, en una hora o en un instante el poder de Dios invocado los hace libre? Eso produce gozo, eso produce alegría. ¿A quién no le da gozo ver que el cautivo sea liberado, que las cárceles sean abiertas, que las cadenas sean rotas? Yo me gozo con eso. Yo no sé si usted, pero eso también me produce gozo. Y no solo me produce gozo, sino que me activa fe. Diga fe. Porque obviamente, no me diga usted, yo les contaba alguna vez la experiencia de aquel varón de Dios cuando yo tenía 10 años. Y fue una de las primeras experiencias y miraba, eso produjo fe en mí, en mi corazón. Por eso yo no dudo un instante en esta área. Cuando veo a dos grandes hombres tratando de sujetar a una mujer, hombres bastante altos, incluso la talla de uno de ellos yo la sabía, él medía 1,87 de estatura, era muy grande, muy fuerte, corpulento, y tratando de tener a una mujer, y ella simplemente con abrir sus brazos como si no pasara nada, lo estrelló contra las bancas a uno y contra la pared al otro, como si nada pasara. Una fuerza descomunal, y no era necesariamente una mujer demasiado robusta, demasiado fuerte realmente. Pero ¿qué sucedió cuando veo a un varón de Dios lleno del Espíritu Santo, ungido por el poder de Dios, un hombre de casi 1,60 de estatura, no muy alto, más bien delgado, y ese hombre simplemente con levantar sus manos, yo recuerdo, yo lo vi, no me lo contaron, yo lo vi, levantó su mano y él dijo: en el nombre de Jesucristo te ato, fuerza del mal. Y yo miré cómo esa mujer inmediatamente, como si le mandaran un lazo, como cuando alguien toma, esos expertos en atrapar ganado, lanzan y saben hacer esa acogida impresionante. Yo decía: Dios mío, esto es más real y obvio que el poder del Espíritu Santo actuando a través del nombre de Jesús y de su sangre. Activa gozo, pero también activa fe. Esa mujer fue libre por el poder de Dios, no por la fuerza humana. Por esa razón es que al gadareno nadie lo pudo ayudar, nadie lo pudo dominar, porque las cadenas eran rotas. Esa gente necesita un poder sublime, y ese poder sublime está aquí en esta mañana, en este lugar, y es el poder del Espíritu de Dios. Yo no sé cuántos pueden dar gloria y aplaudir la gloria, el nombre sobre todo nombre, y decir: hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? Cuando una persona ve esto, además de producirle gozo, también le produce fe. Pero aquí viene el punto en el que quiero hacer hincapié hoy. La primera escena de la caída del destino de los demonios es el diablo y sus demonios, descritos en Apocalipsis 12 como el dragón y todas las estrellas, que fueron seres que fueron arrastrados, la tercera parte de las estrellas cayendo literalmente. Una de las cosas que me llama la atención es que texto seguido al versículo que dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Diga: en tu nombre. Se nos sujetan. Texto seguido a eso, Jesús, de alguna manera ellos vienen muy contentos, muy llenos de fe, muy llenos de gozo, y probablemente, obviamente, todos lo hubiéramos hecho, pero el texto seguido me impresiona porque dice, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y tiene varias connotaciones, pero quiero hacer hincapié en la connotación profética de la eternidad pasada. Es decir, él veía cómo ese ser fue destronado de allá, cómo fue echado por tierra. Él ya lo había visto. Es decir, lo mínimo que él estaba diciendo, pues es lo mínimo que tiene que pasar. Ya él está derrotado, ya él fue desechado, ya él fue tirado, ya él fue lanzado. Así que ustedes se regocijan de algo que yo mismo estoy haciendo, porque en realidad quien estaba echado
echando fuera a esos demonios era el mismo Todopoderoso, porque dice: en tu nombre, en tu autoridad, echamos fuera demonios, se nos sujetaron en tu nombre. Así que a él no lo tomó de sorpresa el asunto, porque él mismo era el que estaba haciendo el trabajo. Diga conmigo: los demonios no respetan a hombre alguno, a menos que esté bajo la autoridad del nombre de Jesús. Le decían a esos exorcistas: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Es decir, cuando alguien está bajo la autoridad de Dios, aún los demonios saben, en las tinieblas saben el nombre de los que son respetados, porque están bajo la unción y bajo la autoridad del Todopoderoso Dios. Así que, mi amado hermano, escuche esto. Jesús les hace hincapié en esto y les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en muchas connotaciones, pero me hago énfasis, hincapié en esto. Luego dice: he aquí, os doy, diga, potestad. Esa palabra potestad, de la palabra griega que aparece allí, lo que traduce es la idea de actuar en nombre de, o en representación de. Es la palabra para potestad. Está diciendo, no es la misma palabra para poder que aparece en Hechos cuando dice, aquí dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y cuando dice, Él les dará poder, esa palabra poder del libro de los Hechos se refiere a una dinamita, como algo explosivo, un dunamis. Pero acá, cuando está diciendo el Señor, les voy a dar potestad, está diciendo, yo les estoy dando una investidura de manera que ustedes van a actuar en nombre mío. En otras palabras, ¿por qué si es posible que eso suceda? Porque a estas alturas hay gente que no cree en la liberación, no cree en que se pueda echar fuera demonios, no creen nada de eso. Un pastor a quien admiro esta mañana, escuchaba una frase que me llamó la atención. Él decía: los demonios son espíritus y como espíritus no se pueden matar, pero para los que son de Dios, dice, sí se pueden echar en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Porque aunque no se pueden matar, pero sí se pueden echar por la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Pero entonces, ese es un punto neurálgico, es un punto bien delicado que hay que saber manejar bien, porque el texto dice: yo les doy a ustedes potestad. Pero los que tienen potestad son gente que ha recibido una investidura, porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y de esa manera hay un nivel de potestad, una exousia, que es la palabra allí, una palabra de potestad. Pero dice, de hollar serpientes y escorpiones. Ya había explicado acerca de la simbología de algunos demonios en toda la Biblia con algunos animales. Aquí no está hablando de serpientes físicas ni de escorpiones físicos, sino que está hablando de entes espirituales del mal. Ya hay todo un mensaje sobre eso. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Diga, nada os dañará. Diga el que está a su lado, nada os dañará. Pero entonces el texto dice: les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hasta allí, bueno, es algo maravilloso. Ellos vienen bien contentos. Luego él le dice: no, es lo mínimo que tenía que pasar. Él ya está caído. Yo mismo lo veía cuando él caía como un rayo, porque el lanzamiento fue impresionante. Pero ahí hay un pero en el versículo 20. Quiero que lo lean conmigo otra vez. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ahí está ahí inmediatamente cuando yo leía esto, Dios ponía en mi mente, en mi corazón y en mi recuerdo esta escritura que me llamó tanto la atención. Luego de que leí Lucas 10, 18 al 20 y me encuentro con esta escena, ellos bien contentos: Señor, hasta los demonios se nos sujetan, cosa que era insólita en su tiempo, no antes vista. No era que todo el mundo andaba echando fuera demonios en esa época, solo la gente que andaba bajo la unción y la influencia del Espíritu Santo empezaron a tener esa experiencia. Pero aquí vienen dos asuntos que quiero mencionar.
Número 1, en Lucas capítulo 9, 49 al 50, la Biblia dice así, diga, la Biblia dice, Lucas 9, 49. Entonces, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios, ¿en qué nombre? Diga, en tu nombre. ¿Y qué dice allí? Y se lo prohibimos. Es decir, ellos entraron en una especie de celo mal llevado y dijeron, mire, maestro, hemos visto uno que anda echando fuera demonios y está usando su nombre, su autoridad. Y literalmente dice, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Es decir, no se congrega en la misma sede de nosotros, no es del mismo rótulo que nosotros, digámoslo de esa manera. Algo que sigue allí dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Cuántos dicen aleluya? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí viene algo que me llama la atención, y es que a este versículo se le pudiera llamar los creyentes del nombre. Diga, los creyentes del nombre. Y entre esos creyentes del nombre hay muchos, hay unicitarios, hay trinitarios, hay gente de diferentes lugares que creen en el nombre. ¿Y por qué creen en el nombre? Pues porque obviamente ellos han orado por enfermos en el nombre, han echado demonios en el nombre, han visto milagros en el nombre de Jesús. Ellos creen en el nombre. Pero entonces, algo que quiero destacar es lo siguiente. Número 1, que algunos de ese nombre no solamente usan del poder del nombre, sino que también hemos sido bautizados en ese poderoso nombre, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Habrá alguno aquí bautizado en el nombre del Señor Jesucristo que diga su nombre fue invocado sobre mi vida? No obstante, hay otros que usan del nombre para todo menos para el bautismo. Y ese es un tema que ya lo explicamos en un mensaje que se llama Levántate y Bautízate. Pero ahora lo que quiero hacer hincapié más que en este asunto es primero que dentro de las iglesias del nombre de Jesús a nivel mundial no hay una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay decenas de iglesias del nombre de Jesucristo alrededor del mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que el plan de Dios es que nosotros entendamos que no se trata de un rótulo como tal. Es decir, gracias a Dios yo me siento bendecido de ser parte de la iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, pero no es la única iglesia del nombre. Hay muchas iglesias del nombre del Señor que guardan celo, que guardan sana doctrina y que también experimentan el poder del nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Que no nos pase lo mismo de los discípulos que andaban diciendo, le prohibimos que use tu nombre, cuando él le dice, tú ni siquiera se atrevan a hacerlo, porque ellos ni siquiera están peleando contra nosotros. Así que mi amado hermano, por un lado está lo doctrinal, claro está, y eso marca diferencia, pero aquí estamos haciendo hincapié en el tema del nombre, en el poder que hay en ese nombre, porque en ese nombre es donde hay exousia, donde hay potestad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La Biblia dice en Marcos, lo que muchos destacan, esa escritura del 15 en adelante, cuando dice que les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, pero dice, estas señales, diga señales, diga indicaciones, diga pruebas, porque el evangelio es de pruebas. Si usted dice que Dios transforma, usted debe ser la prueba de esa transformación. Si usted dice que Dios sana, usted también debe ser o debe haber sido testigo de esa prueba de que Dios sana. Y si usted cree que Dios libera y rompe cadenas y echa fuera demonios, alguien tiene que ser la prueba, el testigo de ese poder. Pero para que eso ocurra, dice, estas señales seguirán a los que creen, y hace énfasis en mi nombre.
Y después de ese nombre hay un pliego ahí interesante, un abanico de gloria que se desata, porque habla de que en ese nombre se echan fuera demonios. Ahí una de las primeras cosas, se habla nuevas lenguas, se ora por enfermos, y hay milagros sobrenaturales que ocurren en ese nombre. Así que, mi amado, lo primero que quiero destacar era eso, los del nombre. No solo los que creen en el nombre, porque de que creen en el nombre hay mucha gente que cree en el nombre y lo usa de cualquier rango cristiano, de cualquier rama del cristianismo, pero estoy haciendo más hincapié en los que han sido bautizados en el nombre, es decir, los que tienen no solo fe en el nombre, sino que cumplen lo que dice la Biblia: todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, necesitamos entender que está haciendo hincapié en el versículo de personas que creen en el nombre, pero dentro de esos que creen en el nombre, Jesús le dice: no le prohíban a ese personaje, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Él no estaba en contra de Jesús, él creía en Jesús tanto que estaba usando el nombre. Pero aquí viene otra escritura que inmediatamente que leo esto, viene otro pensamiento a mi corazón, y este fue el que me preocupó, porque este tiene que ver con lo que acabamos de leer. Jesús les dice: están muy contentos ustedes de que hasta los demonios se les sujetan en mi nombre. Qué bueno, eso es normal, yo ya lo vi, yo fui quien provocó eso, la caída de Satanás como rayo, la lanzó, el lanzamiento lo hizo el mismo Dios Todopoderoso, el Rey de la Gloria, así que a él no le estaban contando nada nuevo, pero él les advierte algo: regocíjense y estén seguros de que sus nombres estén escritos en los cielos. En aquel libro del cual habla Apocalipsis, capítulo 20, llamado el libro de la vida. Y mire, vayan por favor a otra escritura. Estoy tratando de explicarle esto. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Usted encuentra algo bien delicado, porque aquí es donde va a venir el reclamo de muchos. Pero pues, si es que eso del bautismo es tan importante o no es tan importante, yo al fin no me bauticé en el nombre de Jesucristo, pero yo también vi gloria, yo también vi milagros, yo también eché fuera demonios, porque usaron el poder del nombre, pero no les fue invocado el nombre de Cristo para limpieza. La Biblia dice claramente que ese bautismo en el nombre es para perdón de los pecados. Ahora, en Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lean conmigo: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Digan, yo voy a decir y ustedes responden fuerte: en tu nombre. Digan, no profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Escuche eso. Y dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, habrá gente en la eternidad. Yo prediqué alguna vez un título llamado El Pentecostalismo Apostólico, una serie sobre el pentecostalismo. Y en una ocasión tuve la oportunidad de predicarlo ante unos pastores, y yo les explicaba, y esta escritura yo le llamaba el problema, o mejor, el misterio de los pentecostales en el infierno. Porque los pentecostales no son solo los unicitarios, sino todos los que creen en el Pentecostés. Dentro del Pentecostés hay gente de diferentes ramas que creen en el hablar en lenguas, que creen en los dones del Espíritu Santo, que creen en los milagros, que creen en la liberación, que creen en las sanidades. Y dentro de esa gran multitud de pentecostales en el infierno, también hay pentecostales unicitarios del nombre, pentecostales trinitarios, hasta pentecostales católicos hay. De ahí viene lo que se llaman los carismáticos, que son pentecostales de un corte católico. Es decir,
El pentecostalismo, la esencia del pentecostalismo, no es necesariamente el hablar en lenguas, aunque es parte de eso, sino la doctrina apostólica completa. Ahí es donde está la esencia del pentecostalismo bíblico. Pero el punto clave aquí es que dentro de esos pentecostales que le dirán Señor, Señor, de aquellos que reconocieron su señorío. Aquí no está hablando de ciertos grupos que ni siquiera creen que Jesús es Dios. Estos que ni siquiera creen que Jesús es Dios, ni creen en milagros, ni en sanidades, ni en prodigios, menos en hablar en lenguas. Y hay muchos grupos llamados cristianos que en realidad no son cristianos porque no aceptan la divinidad de Jesucristo. Y cuando alguien no cree en la deidad de Cristo, obviamente llamarse cristiano le queda muy grande, porque ser cristiano, el seguidor de aquel que es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Dios manifestado en carne. Pero fuera de ese grupo de gente que no cree en la deidad de Cristo, están los que sí creen que Jesús es Dios. Pero dentro de esos hay algunos que dicen, sí, Él es Dios, pero Él es la segunda persona. Otros dicen, sí, Él es Dios, pero Él es un Dios, Él no es el mismo Padre, ni es Él es otro. Es decir, hacen una separación de la deidad y eso los lleva a entrar en una confusión. Pero a mí personalmente, aunque ellos me preocupan, pero sé que Dios tiene una esperanza para revelación para ellos. Lo que más me preocupa no son ni siquiera ellos, sino los pentecostales del nombre que ya saben y que a voz en cuello dicen Jesús es Dios y no hay otro como Él, y citan Biblia cuando dice estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, y saben que Jesús es Dios porque Él dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No dice yo represento al Padre. Dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Él no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, estoy hablando, lo que me preocupa es gente que sabe que Jesús es el Padre eterno, porque Él mismo en su profecía mesiánica dice que aquel muchacho, aquel niño que iba a nacer sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y ese Padre eterno es el mismo Señor Jesucristo que se manifestó en carne. A su nombre sea la gloria. Ninguno puede decir, si no es Padre, no os dejaré huérfanos. Pero Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Así que mi amado hermano, estoy hablando con esa gente que la tiene clara, sí, la unicidad, la divinidad, Jesús es Dios, yo lo creo, pero a pesar de que conocen la revelación que otros, incluso teólogos que han gastado hasta 15 y 20 años y dinero, el que usted no se puede, hay doctores en teología que no entienden la unicidad de Dios. Hay doctores en teología de universidades de alto rango que no entienden esa deidad de Cristo y esa doble naturaleza de Cristo, no la comprenden. Pero hay algunos que sí la comprenden, sí la explican, pero siguen viviendo en lo que el texto dice. Y entonces ellos dirán, profetizamos en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y Él les declarará, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no crean que esos pentecostales que ahí están en el infierno son solo los que no conocieron la revelación del nombre, sino también aquellos que aún conociéndola no la valoraron. Aquellos que aún conociéndola no vivieron a la altura de lo que es recibir esa revelación. Aquellos que vivían en una vida secreta, desagradable delante de Dios. Yo les decía que Gabriel García decía que el ser humano tiene 3 vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Y la gente se va a perder no tanto por la vida pública, sino por la vida secreta, por la que solo Dios conoce. Romano dice que un día ese Jesús juzgará por Jesucristo, Dios mismo,
los secretos de los hombres. Así que, mi amado hermano, aquí es donde quería hacer hincapié. Cuando Jesús les dice, ustedes está bien que se regocijen, que hay liberación, pero asegúrense de que ustedes vivan en santidad. Asegúrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, allí en los cielos. Asegúrense de que no solamente tengan que testificar de que Dios los usó para hacer milagros, sino que ustedes viven de acuerdo a la voluntad de aquel hacedor de milagros. Asegúrense de que no solamente Dios los usó para sanar enfermos, sino que ustedes viven sujetos a la autoridad de aquel que sanó a esos enfermos. Asegúrense de que no solamente echen fuera demonios en la autoridad de ese Jesús todopoderoso, sino que ustedes vivan bajo la autoridad de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todo el mundo quiere a Jesús como el Salvador, pero no lo quieren como el Señor, lo quieren como el milagrero, lo quieren como el que los liberta. Pero Jesús también es Rey, y como Rey se le obedece. Así que los demonios, algunos que no se les burlaron en su propia cara, como le pasó a los exorcistas, que ni autoridad tenían, ni conocían bien el poder del nombre, y por eso los avergonzaron. A otros se les burlan en su propia cara, porque aunque muchas veces los han echado fuera, pero ellos siguen viviendo en una vida de maldad. Diga conmigo, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ahora, si volvemos entonces a este punto, porque aquí es donde quiero cerrar con la ayuda del Señor estos puntos. Cuando alguien entonces entiende que el diablo y sus demonios están siendo arrojados del cielo, ellos no fueron arrojados directamente al infierno, ni mucho menos al lago de fuego, sino que fueron arrojados a los aires. Y por eso hoy se habla de huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Fueron arrojados a la tierra, y por eso se habla de principados que dominan ciertos territorios. Fueron arrojados a los aires, y por eso se habla del príncipe de la potestad del aire. Es decir, ellos vienen de alguna manera a ejercer una fuerza, digámoslo de esta manera, como si la gente fueran títeres y ellos como los titiriteros de la humanidad. Y cuando estos seres encuentran en alguien debilidad por maldad y por iniquidad, porque la palabra maldad que dice allí, hacedores de maldad, la palabra maldad no es simplemente la tendencia a pecar, sino la persona que repite la iniquidad, el mismo pecado constantemente. Cuando alguien vuelve a caer siempre en lo mismo y se le ha vuelto una adicción, se le ha vuelto un vicio, se le ha vuelto un pecado repetitivo, esa persona está cayendo en maldad, y de esos es de los que habla la palabra de Dios. Y no importa cuánta doctrina sepas, no importa cuánta teología tengas metida, ni cuánta enseñanza clara tengas, el texto dice: apartaos de mí, hacedores. Gente que practica, que hace constante, continua y repetitivamente el mismo tipo de maldad. Ahora, otro punto que quiero destacar en Lucas es 2 de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Es decir, la Biblia ya le ha explicado que nos habla de uno llamado el rey Apolión, que es otro demonio, que es otro principado al que se le llama el rey Abadón, el rey Apolión, y estos lideraron otra rebelión y ya fueron lanzados previamente, no al lago de fuego, sino al Abis, al abismo, a ese lugar que está en el infierno, y están cautivos allá con un propósito, y es ser soltados durante tiempos tribulacionarios para ejercer el juicio divino sobre la humanidad. Dice: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si usted sigue leyendo, dice que pone como ejemplo a Sodoma, a Gomorra, a la gente antediluviana, y dice: si Dios no le perdonó ni a los ángeles que no se arrepintieron y fueron lanzados a ese lugar, imagínese usted si le va a perdonar a ese ser humano que sigue practicando maldad sin ningún tipo de arrepentimiento. Recuerde que arrepentimiento no es botar 4 lágrimas.
arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de vida. Cambio. No es simplemente decir yo lloro y me lamento en silicio y me no, es mucho más que eso. Diga cambio. En 2 de Pedro 2:4 lo dice así, pero en Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si los ángeles caídos van a recibir y ya han recibido juicios previos, imagínese usted, imagínese a este servidor, si nosotros no queremos vivir sujetos a la autoridad máxima del universo. Ellos tuvieron privilegios de ver a Dios, de disfrutar del cielo, pero literalmente estos seres fueron lanzados. Pero cuando son lanzados vienen con ese propósito, y el propósito es cautivar, manipular, hacer que algunos cuantos se gocen solamente porque se les sujetan los demonios, pero siguen viviendo en maldad por allá en la vida privada. Vi unos cuantos milagros, dije unas cuantas prédicas poderosas, pero siguen viviendo en maldad en la vida privada, en la vida secreta. Diga conmigo: al cielo no entra cosa inmunda. Diga: sin santidad nadie verá al Señor. Y los últimos dos dice: el diablo y sus demonios. Es decir, la caída era de allá hacia los aires, pero luego el diablo y sus demonios siendo derrotados por Jesús en su muerte y su resurrección. Cuando ellos vinieron a tratar de operar directamente en la segunda caída siguiente, que fue en la tierra, ellos quisieron operar y lograron hacer mucho daño. Por medio de ese daño que ellos hicieron, lograron aprovecharse de la carnalidad, de la debilidad propia del hombre. A ellos le presentaron al que sea, le dijeron: mire, le tenemos al más fuerte, Sansón, pero a ese por la debilidad le hicieron daño. Le dijeron: le tenemos al sabio Salomón, pero a ese por la debilidad también le hicieron daño. Le tenemos al conforme al corazón de Dios, David, pero a él también le hicieron daño. Le tenemos al más manso y por la ira no pudo entrar. Es decir, Moisés, a ninguno de los que le presentaron, ninguno pudo ponerse en pie delante de ellos con una autoridad como la que un día vino uno al cual se le llamaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue diferente porque Satanás desde el primer momento quiso tentarlo. Dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto y allá estaba siendo tentado por el diablo. Al final de los 40 días el diablo quería seguirlo tentando, pero quiero decirle que el secreto es que aunque Jesús fue al desierto, pasó por el dolor, pasó por la soledad, pasó por la prueba, el secreto es que el texto dice que fue llevado por el Espíritu, pero cuando salió de allá dice que salió en el poder del Espíritu Santo. Quiero decirle que cuando alguien aprende a vivir en victoria, el enemigo no podrá destruirte en tu desierto. Yo sé que tú estás pasando crisis, dolor, prueba y sufrimiento, pero si tú te mantienes firme en medio de tu desierto, Dios te va a sacar por ese desierto y al otro lado vas a estar disfrutando de gloria. Yo no sé cuántos se ponen en pie y dan ese aplauso al Rey de la Gloria y dice: yo declaro que hay victoria en el nombre del Señor. Y esa victoria la vas a obtener por medio de la sangre y del sacrificio mismo de Jesucristo. Porque fue Jesucristo, por medio de su victoria en la muerte y en la resurrección y en la cruz, que nos dio poder y que nos dio autoridad como iglesia para que mantengamos esa victoria. La Biblia dice en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Todo ser humano que moría en pecado quedaba cautivo bajo el imperio de la muerte. Llámese Abraham, llámese David, llámese Job, llámese Daniel. Todos estaban cautivos bajo el imperio de la muerte, porque murieron
esperando a un redentor que aparecería en el futuro. La muerte de Cristo es tan poderosa que logró salvar no solo a los después de la muerte de Cristo, sino también a los de antes de la muerte de Cristo. Abraham, Isaac, Jacob, toda esa gente que murió esperando la promesa del mismo Job, que decía: yo sé que mi redentor vive y al final él se levantará sobre el polvo. Yo quiero decirte, hermano, que si te mantienes en la poderosa mano de Dios, Él te dará victoria. Estamos peleando con seres que no se pueden ver, mucho más fuertes que tú y mucho más fuertes que yo, pero cuando estamos en la potestad y en la autoridad de Dios, no hay demonio que pueda resistir, no hay fuerza que pueda resistir. Oh, yo creo que hay poder de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria. Yo siento que hay poder de Dios soltándose ahora en el nombre del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron, Él lo hizo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. La Biblia dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16, bien 20. Pero aquí viene un destino final. La parte última es el diablo y sus demonios siendo lanzados en el lago de fuego que arde con azufre, según Apocalipsis 20, 10, 14, donde dice que antes de que el diablo y sus demonios caigan allá, ya estarían los dos primeros seres humanos que van a estar allá. Aunque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, ellos no serán los primeros pobladores del lago de fuego. Y ese lago de fuego será poblado primeramente por el falso profeta y el anticristo, lo dice la Biblia. Quiero decirle que mientras estos seres llegan a su destino, el diablo y sus secuaces, llámese como se llame, según Efesios 6:12 hay una cantidad de rangos y ya los hemos estudiado. El diablo, sus secuaces, pero también sus embajadores, no cesan de trabajar continua e incluso organizadamente contra la obra de Dios y la iglesia. La iglesia no debe bajar la guardia nunca. Algunos hablan de tiempos indefinidos, de paros indefinidos, pero algún día termina. Pero nuestra guerra espiritual nunca puede parar. Esto no es indefinido, esto es hasta el último momento en que estemos aquí en la tierra. Quiero decirle, amado hermano, que ellos trabajan organizadamente. Y los próximos mensajes hablaremos de cómo ellos tienen incluso hasta un calendario anual para lanzar ataques a nivel mundial. Las religiones satanistas, para hacer daño y hacer organizadamente y disciplinadamente lanzar ataques. Pero quiero decirle que la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros y más son los que están con nosotros. La tercera parte se fueron, pero la mayoría se quedaron con el Todopoderoso. Y yo quiero decirle que el Dios nuestro es tan poderoso que ni siquiera metiendo en una licuadora a todos, ni al diablo, ni a Polión, ni a todos los principados, potestades, gobernadores, metiéndolo en una licuadora, haciendo como un licuado de todos, uniendo, fusionando sus poderes, ni siquiera fusionando le pueden dar la talla al Dios todopoderoso al cual nosotros estamos adorando. Pero para que ese poder de ese Dios tan omnipotente esté activo sobre nosotros, debemos dejar a un lado la maldad. Porque mientras haya maldad, no sirve de mucho que usted se goce y diga: oh, qué lindo estuvo, hoy lloré, hoy me regocijé, hoy sentí algo bonito. Pero si usted sigue viviendo en maldad y no hace un trabajo serio de arrepentimiento en su propia vida y le pide a Dios una dirección específica, el enemigo se va a reír en su propia cara también. Así que quiero que cierre sus ojos. Si alguien está batallando con alguna maldad en la vida privada, en la vida secreta, en sus sentimientos, emociones, en algún área de su vida, dígale al Señor en este momento: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Haga lo que hizo aquel padre de aquel muchacho. Él le dice: si puedes creer. Y él le dice las palabras de ese hombre, de ese: creo, ayuda mi incredulidad. Señor, en este momento yo levanto mi voz
Y yo quiero que cada uno levante su voz al cielo y empiece a orar con convicción y con arrepentimiento. Porque el secreto de la victoria para no participar en el mismo destino de los demonios es que vivamos una vida apartada, separada del mal, una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida conectada al reino superior. La Biblia dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, yo estoy hablando en esta mañana y he hablado tu palabra para aquellas personas, oh Dios Todopoderoso, que están deseando sincera y genuinamente vivir bajo ese reino superior. Aquellos que dicen: yo no quiero vivir una vida cualquiera, yo no quiero vivir una vida mediocre, yo me metí en este asunto por gracia de Dios, porque ni siquiera fui yo quien decidió estar en el evangelio, sino que Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Querido hermano, Dios te llamó no para que sigas sentado en la iglesia cristiana practicando la misma maldad de siempre, viviendo la misma vida de siempre, sino siendo un vencedor, y más que un vencedor, alguien que ha experimentado libertad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo no sé cuántos han sido libres en esta mañana, pero si hay un libertado que en esta mañana le empiece a adorar y le empiece a adorar y le empiece a alabar y le diga: Señor, yo quiero aprender a ser un hombre que pueda cantar. Las cadenas del pecado han sido rotas y ahora yo soy libre, yo soy más que un vencedor en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, derrama de tu gloria esta iglesia, y yo declaro en el nombre de Jesús que cada oyente en la casa, en la internet y en este lugar que está escuchando esta palabra no fue destinado para participar del mismo destino de los demonios, sino que tu destino se llama la Nueva Jerusalén, se llama la patria celestial, se llama el reino de los cielos. Pero para eso hay que vivir en la tierra como ciudadanos de ese reino, como ciudadanos de ese territorio. Alguien que dé aplausos a Dios en esta hora y le diga: Señor, yo te alabo. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Santo, Dios poderoso, gran yo soy, que eres digno como nadie, Dios poderoso, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él, y al oír el nombre del Rey de majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia de gran yo soy, 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 gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él.
Dios. Vamos, 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 haz guerra espiritual. Ora, aplaude, alaba, adora, exalta el nombre del Señor en esta hora. Gran yo soy. Vamos, suelta ese aplauso, suelta tus lenguas, habla nuevas lenguas. Eso es, llénate de Dios. Gran yo soy, el gran yo soy, gran yo soy. Oh, Santo, eso es, llénate del poder ahora. Sé libre desde allá atrás hasta aquí adelante. Alguien hoy es libre por el poder de Dios. Como nadie, Dios poderoso, gran yo soy. Gran yo soy. Gran yo Aleluya. Eso es, fuertes alabanza al Rey de la Gloria, fuertes adoración. Levante su voz. Si hay una forma de hacer guerra espiritual, es por medio de alabanza y adoración y lenguas de fuego del Espíritu Santo de Dios. Algo que ellos no pueden soportar es cuando tú alabas, cuando tú adoras, cuando tú exaltas al Dios tuyo, al Dios todopoderoso. Él es digno de suprema gloria. Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema adoración. Eso es, solo dile gracias, dile gracias por permitirme aplaudir, por permitirme adorar. Ese aplauso no es para hombre alguno en este lugar, es para el Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el Todopoderoso.